El tema es derivada de funciones trigonométricas de la materia de segundo semestre de cálculo diferencial de la carrera de Ingeniería Industrial Administrador. Mi nombre es Liliana Villafranco y pertenezco al programa de talentos de la Facultad de Ciencias Químicas. Empezando con las derivadas de estas funciones trigonométricas, aquí están ya desarrolladas cuáles son cada una de estas derivadas. La derivada de seno es coseno, la de coseno es menos seno. La derivada de tangente es secante al cuadrada, la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrada, la derivada de secante es secante de u por tangente de u y la derivada de cosecante es menos cosecante de u por cotangente de u. De igual forma, ahorita vamos a ver desarrolladas unas de estas para ver cómo es que se llegó a esta derivada. Pero sí es importante aprenderse estas 6 derivadas, ya que nos van a ayudar a resolver las distintas derivadas que van a estar en las cuales las funciones van a tener distintas funciones trigonométricas. Aquí de manera gráfica se representa pues que tenemos la función y igual a seno de x, en donde vemos que su derivada es coseno, y la función y es igual a coseno, donde su derivada es menos seno. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Cuando se hace la derivada de una función trigonométrica, se sigue por la regla que ya sabemos que es seno, pues ya vimos aquí que la derivada de seno es coseno. Por lo tanto, la derivada va a ser coseno, pero esto se va a multiplicar por la derivada de lo que está aquí, que esto viene siendo el ángulo. Lo que está entre paréntesis es el ángulo, por lo cual yo voy a multiplicar por decir así, por la derivada del ángulo. Entonces aquí el ángulo tiene un valor de 3x y la derivada de este 3x es 3. Por lo tanto, coseno de x se va a multiplicar por 3, teniendo una respuesta final de 3 coseno de 3x. Aquí, en el mismo caso, seguimos con seno. Seno, la derivada es coseno. Este cuadrado solamente es parte del ángulo, no es parte del seno, perdón. Si fuera parte del seno estuviera aquí en medio el cuadrado, pero este cuadrado solamente es del ángulo. Entonces el ángulo es igual a 3x al cuadrado. Si nosotros queremos sacar la derivada, podemos hacerlo de dos formas, usando la regla de la cadena, al decir que 1 se va a multiplicar por el 2 y me va a quedar 2, 3x y se multiplica por la derivada de lo que está aquí adentro, que es 3, por lo cual nos queda 2 por 3 son 6, 6 por 3 18, pero de igual forma nosotros podemos desarrollar este cuadrado, que sería 3 por 3, 9, x cuadrada, lo cual nos daría que al multiplicar 9 por 2, 18 y x cuadrada menos 1, x. Puede resolverse de las dos formas. Entonces, la derivada del ángulo es 18x, por lo tanto, coseno de 3x cuadrada, que se va a multiplicar por 18x, y nos queda esta respuesta final. Aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos que, pues ya sabemos que la derivada de seno es coseno y se va con todo su ángulo, pero aquí para yo sacar la derivada del ángulo, el ángulo es coseno de 2x. Entonces, para sacar la derivada de u, que vendría siendo el ángulo, la derivada de coseno es menos seno 2x junto con su ángulo, y aquí en este caso la u, que vamos a tomarla como la v, el ángulo es igual a 2x. Por lo tanto, la derivada de esta v, de este ángulo, es igual a 2. Por lo tanto, se multiplica por el 2 y nos queda menos 2 seno de 2x. Entonces, ahora sí, este coseno lo multiplico por la derivada del ángulo, lo cual nos dio menos 2 seno de 2x, y nos queda esta respuesta final de menos 2 coseno
del ángulo coseno 2x que se multiplica por seno de 2x. Ahora, aquí es lo que les decía. La derivada de tangente en un principio ya vimos que es secante cuadrada, pero ¿cómo se llegó a este resultado? Bueno, aquí vamos a utilizar para estas funciones trigonométricas otras reglas, otras funciones, lo cual tangente sabemos que es igual a seno entre coseno. Entonces, si seno es de x entre coseno de x, entonces yo voy a derivar por medio de una división. Entonces nosotros sabemos que la división va a ser el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, el denominador es coseno de x y se va a multiplicar por la derivada del numerador, que sería la derivada de seno es coseno, menos el numerador, que es seno de x, por la derivada del denominador, que es coseno de x, y su derivada es menos seno de x. Y aquí queda representado. Por lo tanto, nos queda, si resolvemos, nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado de x entre coseno de x. Otra regla es que cuando se suma coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, esto es igual a 1, por lo tanto aquí ya se coloca entre coseno de cuadrado de x, esto nos da igual a secante cuadrado. Aquí como sabemos esto porque son los inversos. Si yo tengo seno, coseno, lo puedo escribir de esta manera, seno, coseno, tangente, tienen que ser en este orden, ¿verdad? Para que puedan cumplir. Tangente, cotangente y secante. Secante y cosecante. Entonces, si yo veo aquí coseno, iría con secante. Por lo tanto, es que sabemos que es la inversa. 1 entre coseno es igual a secante y 1 entre secante es igual a coseno. Entonces aquí tenemos cuál es la derivada de tangente. Para desglosar la derivada de cotangente de x, que se sabe que es menos cosecante al cuadrado de x, cotangente es coseno de x entre seno de x. Entonces se sigue la misma regla, en donde vamos a hacer el denominador, que es seno, por la derivada del numerador. La derivada de coseno es menos seno, menos el numerador, que es coseno de x, por la derivada del denominador, que es coseno de x. Todo esto se va a dividir todo esto se divide entre seno al cuadrado de x, que es el denominador al cuadrado. Esto pues ya sabemos aquí que estos dos nos van a dar un resultado de 1 y en la suma de seno cuadrado de x más coseno de cuadrado de x nos va a dar 1. En este caso están negativos, va a ser menos 1 entre seno de x, y como vimos anteriormente, seno va con cosecante. Por lo tanto, la inversa de 1 entre seno al cuadrado es igual a menos cosecante al cuadrado. Después tenemos esta de secante x, sabemos que es secante por tangente y vamos a ver cómo llegamos a este resultado. Si vemos secante, como ya habíamos visto, secante y coseno son los inversos. Por lo tanto, secante es igual a 1 entre coseno de x. Si yo subo el denominador al numerador, me va a quedar como coseno de x a la menos 1. Entonces podemos resolver por la regla de la cadena al multiplicar este 1 por el menos 1, a restar un 1 y multiplicarlo por la derivada de u, que en este caso u es coseno de x. Entonces aquí quedaría
menos coseno de x a la menos 2 por la derivada de u, que la derivada de coseno es menos seno de x. Y nos quedaría esta ecuación. Entonces, lo cual si lo desglosamos sería pues multiplicar coseno por coseno, y sabemos que seno entre coseno es igual a tangente. Por lo tanto, aquí quedaría tangente, y 1 entre coseno, pues ya sabemos que es secante. Entonces quedaría tangente por secante, y aquí es como sale la derivada de y es igual a secante de x. Cuando tenemos y igual a cosecante de x, sabemos que cosecante es igual a 1 entre seno de x, y hacemos totalmente el mismo procedimiento de regla de la cadena, con lo cual nos quedaría menos seno de x a la menos 2 por la derivada de seno, que es coseno de x, lo pasamos al denominador, lo cual lo desarrollamos y lo desglosamos y nos quedaría esto. Pero ahora seno entre coseno entre seno es cotangente, y 1 entre seno es cosecante. Por lo tanto, nos va a quedar menos cosecante por cotangente de x. Y ya por último, este ejemplo en donde tenemos y igual a tangente de raíz de x. En este caso, pues sabemos ya que la derivada de secante al cuadrado, entonces se pone con su ángulo raíz de x, pero esto se va a multiplicar por, este es mi u, entonces se va a multiplicar por la derivada de u. Entonces, la derivada de u es un medio de raíz de x, lo cual quedaría como secante al cuadrado de raíz de x entre 2 raíz de x. Aquí nosotros no podemos eliminar el raíz de x porque este es parte del ángulo del secante al cuadrado, no es que se esté multiplicando por aparte. Y esto sería todo por el video.